Londres, 24 de mayo de 1819. En el Palacio de Kensington, entre paredes oscuras y salones fríos, nace una niña que cambiará el mundo para siempre. Su nombre es Victoria. Hija del duque de Kent, el cuarto hijo del rey Jorge III, y de la princesa Victoria de Sajonia-Coburgo, una viuda alemana ambiciosa que abandonó su regencia en Baviera para casarse con la realeza británica. Victoria llega al mundo como quinta en la línea de sucesión al trono. Nadie imagina entonces que reinará 63 años sobre el imperio más poderoso de la historia. Pero la felicidad dura poco. Victoria tiene apenas 8 meses cuando su padre muere de neumonía, dejando a la familia sumida en deudas enormes. La pequeña Victoria queda huérfana, rodeada de incertidumbre. Su madre, la duquesa de Kent, no habla bien inglés y se apoya cada vez más en Sir John Conroy, un exoficial de artillería real, calculador y ambicioso. Conroy ve en Victoria su boleto al poder absoluto. Si ella sube al trono siendo menor de edad, su madre será regente. Y Conroy controla a la madre. Así nace el sistema de Kensington, una prisión invisible dentro del palacio. Victoria no tiene cama propia, duerme en un camastro pequeño junto a la cama de su madre, vigilada cada noche. No puede bajar una escalera sin agarrarse de la mano de un adulto, como si fuera una inválida. No tiene amigos de su edad. No puede estar sola ni un minuto. Conroy y la duquesa temen que otros miembros de la familia real influyan sobre Victoria, especialmente su tío el rey Guillermo IV, quien tiene varios hijos ilegítimos y una reputación manchada. Victoria crece aislada, educada con rigidez militar. Estudia francés, alemán, italiano y latín con tutores estrictos, pero amables. Aprende música con el célebre cantante de ópera Luigi Lablache. Dibuja con el pintor Richard Westall. Escribe en su diario miles de palabras cada semana, confesando su soledad: mi infancia es solitaria y deprimente. Su único consuelo es Dash, su perro espaniel King Charles, para quien incluso manda hacer pantalones diminutos. Y su niñera adorada, la baronesa Lecen, se convierte en su madre verdadera, su única confidente en años de cautiverio emocional. Conroy intenta constantemente que Victoria lo nombre su secretario privado oficial. Ella se niega una y otra vez. La batalla de voluntades es feroz. En 1835, durante un tour agotador por Inglaterra, Victoria contrae una fiebre severa en Ramsgate, un pueblo costero. Aprovechando su debilidad, Conroy y su madre la acosan en la cama, exigiéndole que firme documentos nombrándolo. Victoria, delirante de fiebre, resiste. Grita que no. Su voluntad de hierro no se quiebra. Mientras tanto, el destino trabaja a su favor. La línea de sucesión colapsa uno tras otro. Su tío, el rey Jorge IV, muere. Su siguiente tío, Federico duque de York, muere sin herederos. Guillermo IV asciende al trono, pero sus hijos con la reina Adelaida mueren al nacer o no sobreviven. Victoria sube en la línea, segunda, luego primera. El rey Guillermo la detesta porque desconfía de la duquesa de Kent y su circo de tours publicitarios. Compara esas giras por Inglaterra con progresos reales medievales, como si Victoria fuera su rival y no su heredera. Pero Victoria también odia esos tours, la agotan y enfurecen al rey. El 20 de junio de 1837, a las 6 de la mañana, Victoria es despertada en Kensington por visitantes urgentes. Baja las escaleras sola por primera vez en su vida, aún en camisón. Es el Lord Chambelán, el oficial más alto de la Casa Real. Le anuncia: Su Majestad el Rey Guillermo IV falleció a las 2:12 de la madrugada. Usted es ahora reina de Gran Bretaña e Irlanda. Victoria tiene 18 años recién cumplidos. Es mayor de edad. No habrá regencia. Conroy ha perdido. Su primera acción es demoler el sistema de Kensington. Ordena que saquen su camastro del dormitorio de su madre. Convoca sola al consejo privado. Expulsa a Conroy de palacio para siempre. Instala a su madre en apartamentos lejanos de Buckingham. Invita a la baronesa Lecen a vivir con ella como compañera. Abandona Kensington y se muda a Buckingham como reina absoluta. Ese mismo día, vestida de negro de luto por su tío, Victoria aparece ante 97 consejeros, ministros y oficiales en el Salón Rojo. Mide apenas 1,50 m, pero el duque de Wellington escribe asombrado: no solo llenó su silla. Llenó toda la habitación. El 28 de junio de 1838,
Londres se paraliza para la coronación de Victoria. Ella confiesa en su diario sentirse nerviosa, pero al ver las multitudes ondeando banderas y gritando su nombre desde su carroza abierta, escribe: «Qué orgullosa me sentí de ser reina de semejante nación». La ceremonia es un caos adorable, el obispo se equivoca en las palabras y declara el fin demasiado pronto. Un lord anciano se cae. El anillo de coronación, demasiado pequeño, es forzado en el dedo equivocado y Victoria sufre dolor agudo. Pero nada importa. Londres estalla en celebración, fuegos artificiales en Hyde Park, teatros gratis para todos, ferias callejeras hasta el amanecer. Victoria ha escapado de su prisión. Pero gobernar sola un imperio inmenso, enfrentar conspiraciones políticas y escándalos cortesanos, todo mientras es una joven inexperta de 18 años, será su siguiente prueba de fuego. Victoria enfrentó su primer año como reina con valentía, pero pronto descubrió que gobernar sola un imperio inmenso tenía un precio emocional altísimo. A los 19 años, rodeada de ministros mayores y consejeros experimentados, Victoria buscaba algo más que autoridad política. Buscaba comprensión, amor verdadero, un alma gemela que la viera como mujer y no solo como corona. Ese alma gemela ya existía. Su nombre era Alberto de Sajonia-Coburgo y Gotha, príncipe alemán, primo hermano de Victoria por parte materna. Ambos descendían de la Casa de Coburgo, una familia real alemana con conexiones por toda Europa. Victoria y Alberto se habían conocido brevemente en mayo de 1836, cuando él visitó Kensington Palace bajo invitación de la madre de Victoria y el empuje entusiasta de su tío, el rey Leopoldo I de Bélgica. Leopoldo soñaba con unir a sus dos sobrinos favoritos desde que eran niños. Pero el rey Guillermo IV detestaba otro matrimonio Coburgo y prefería al príncipe Alejandro de los Países Bajos como candidato. Victoria, sin embargo, ya había tomado su decisión en secreto. En octubre de 1839, Alberto regresó a Inglaterra. Victoria lo vio descender de su carroza en Windsor y quedó completamente deslumbrada. Escribió febrilmente en su diario esa noche: «Alberto es extremadamente guapo, con un semblante encantador». Describió sus ojos azules, su porte elegante, su inteligencia evidente. Durante los días siguientes, Victoria y Alberto pasearon juntos, conversaron durante horas, bailaron en los salones reales. Victoria cayó rendida. Pero como reina, el protocolo real le exigía a ella proponer matrimonio, no a él. El 15 de octubre de 1839, apenas 5 días después de la llegada de Alberto, Victoria lo convocó a sus aposentos privados. Nerviosa pero decidida, le confesó sus sentimientos y le pidió que se casara con ella. Alberto aceptó de inmediato. Victoria escribió extasiada: «Oh, cómo lo adoro y amo. No puedo expresarlo con palabras». Esa misma tarde se abrazaron y besaron repetidamente. Victoria había encontrado su ancla emocional. La boda se celebró el 10 de febrero de 1840 en la capilla real del Palacio de Saint James. Victoria revolucionó las tradiciones nupciales reales. En lugar de vestir túnicas ceremoniales doradas y pesadas, eligió un vestido de satén blanco de corte moderno, sencillo pero elegante. Llevaba una corona de flores de azahar sobre su velo, un broche diseñado por Alberto y un collar con aretes de diamantes turcos. Ese vestido blanco marcó para siempre la moda nupcial occidental. Desde entonces, novias de todo el mundo copian el estilo de Victoria. Alberto vistió el uniforme de mariscal de campo británico. La procesión fue encabezada por Lord Melbourne, el primer ministro, y Victoria entró del brazo de su tío, el príncipe Augusto Federico, duque de Sussex, quien tomó el lugar de su difunto padre. Fanfarrias de trompetas anunciaron la entrada de la novia. Fotografías de la pareja en sus ropas de boda se distribuyeron ampliamente por todo el reino, convirtiendo el evento en un espectáculo público sin precedentes. Miles de londinenses llenaron las calles para verlos pasar en carroza abierta. Victoria escribió en su diario: «Fue el día más feliz de mi vida». La pareja disfrutó de una luna de miel breve pero dulce en Windsor. Victoria se entregó completamente al matrimonio. Aunque ella era reina y Alberto técnicamente su súbdito, ambos eran tradicionalistas, creían que el hombre debía liderar en cualquier matrimonio. Esta tensión se resolvió pronto cuando Victoria quedó embarazada en 1840. A medida que avanzaba su embarazo, Alberto comenzó a leerle los despachos diarios del gobierno cuando ella no se sentía bien. Trabajaban juntos en escritorios paralelos en Buckingham Palace.
Alberto asumió gradualmente el rol de secretario privado de Victoria, manejando su correspondencia y asesorándola en decisiones políticas. El 21 de noviembre de 1840 nació su primera hija, la princesa Victoria, apodada cariñosamente Vicky. La familia real creció rápidamente, 9 hijos en total. Después de Vicky llegaron Alberto Eduardo, el futuro rey Eduardo VII, Alicia, Alfredo, Elena, Luisa, Arturo, Leopoldo, y finalmente Beatriz. Victoria sufrió depresión posparto después de varios partos y detestaba amamantar, pero adoraba a sus hijos. Para sus octavo y noveno embarazos, Victoria promovió el uso de cloroformo como analgésico durante el parto, desafiando las objeciones del clero, que lo consideraba antinatural, y de algunos médicos que lo creían peligroso. Alberto era un padre excepcionalmente involucrado para un aristócrata de su época. Pasaba horas jugando con sus hijos, organizando juegos, enseñándoles ciencias y música. Victoria escribió con alegría en su diario: «Es tan amable con ellos, juega con ellos deliciosamente». Alberto también introdujo tradiciones alemanas que transformaron la cultura británica para siempre. Decorar un árbol de Navidad, costumbre alemana, se popularizó masivamente gracias a las celebraciones familiares de Victoria y Alberto, ampliamente reportadas en periódicos ilustrados. La imagen de la familia real feliz, unida, moralmente impecable, cautivó a las clases medias británicas. Pero el camino no fue sencillo. El 18 de junio de 1840, mientras Victoria viajaba embarazada en su carroza por Constitution Hill, un joven de 18 años llamado Eduardo Oxford disparó 2 veces contra ella. Las balas fallaron o, como él alegó después, el arma no estaba cargada. Oxford fue juzgado por alta traición, declarado inocente por demencia, internado en un asilo y posteriormente deportado a Australia. Lejos de esconderse, Victoria demostró un coraje extraordinario. Al día siguiente cabalgó nuevamente por el mismo lugar para atraer al asesino y permitir que policías encubiertos lo capturaran si intentaba atacar de nuevo. Su valentía disparó su popularidad entre el pueblo británico. Los intentos de asesinato continuaron, en 1842, 1849, 1850, 1872 y 1882. Victoria enfrentó cada uno con estoicismo. Pero estos ataques fortalecieron la imagen pública de la reina como símbolo de estabilidad y sacrificio nacional. Alberto se convirtió en mucho más que esposo y padre. Era el cerebro detrás de muchas innovaciones culturales y sociales del reinado de Victoria. Profundamente inteligente, interesado en comercio, industria, arte y ciencia, Alberto concibió la Gran Exposición de 1851. Este evento colosal mostró más de 100.000 exhibiciones de todo el mundo en el Palacio de Cristal construido especialmente en Hyde Park. Se exhibió el famoso diamante Koh-i-Noor de India. Alberto, socialmente consciente, fijó precios accesibles. Boletos de temporada costaban 3 guineas para los ricos, pero boletos diarios de un chelín permitían que familias trabajadoras visitaran. Más de 6 millones de personas asistieron. Victoria quedó tan fascinada que visitó la exposición casi todos los días durante 3 meses. La Gran Exposición tuvo admiradores internacionales. Napoleón III de Francia invitó a Victoria y Alberto a la Exposición Universal en París en agosto de 1855. Fueron huéspedes de honor en un baile extravagante en el Palacio de Versalles y visitaron la tumba de Napoleón I. Victoria se convirtió en la primera monarca británica en visitar a un monarca francés desde que el rey Enrique VIII visitó al rey Francisco I en 1520. Las relaciones entre Gran Bretaña y Francia mejoraron notablemente. Victoria y Alberto también fortalecieron lazos con Alemania, la patria de Alberto. Su hija favorita, Vicky, se casó a los 17 años con el príncipe Federico Guillermo de Prusia, futuro Kaiser alemán, el 25 de enero de 1858. Alberto esperaba que la educación liberal que dio a Vicky transformara Prusia en una monarquía constitucional al estilo británico. Pero subestimó el conservadurismo prusiano. Vicky fue criticada por sus ideas británicas, ostracizada por la corte de Berlín y enfrentada políticamente por Otto von Bismarck. Sufrió inmensamente, atrapada entre su Inglaterra natal y su Prusia adoptiva. Los 9 hijos de Victoria y Alberto se casaron estratégicamente con casas reales por toda Europa: Dinamarca, Rusia, Grecia, España, Noruega, múltiples estados alemanes. Victoria se convirtió en la abuela de Europa, con 42 nietos conectando tronos del continente.
Pero esta red dinástica no trajo paz eterna. La Primera Guerra Mundial enfrentaría a primos en bandos opuestos. Y algo más siniestro viajó por esas conexiones: la hemofilia, enfermedad genética portada por Victoria, afectó a descendientes en Rusia y España, causando tragedias médicas y políticas. Alberto había transformado a Victoria de reina solitaria en socia poderosa. Pero en 1861, cuando su madre falleció, Victoria descubrió entre sus papeles pruebas del amor profundo que su madre siempre sintió por ella. El dolor la golpeó duramente. Y peor tragedia estaba por venir: la persona en quien más dependía, su amado Alberto, también caería. Victoria y Alberto no solo construyeron una familia, construyeron un imperio. Durante el reinado de Victoria, el Imperio Británico alcanzó su máxima expansión territorial. A mediados del siglo XIX, Gran Bretaña controlaba colonias y territorios en todos los continentes habitados del planeta. La Armada Británica dominaba los mares. El comercio fluía desde India, África, el Caribe, Canadá y Australia hacia las fábricas humeantes de Manchester, Liverpool y Birmingham. Era un imperio sobre el cual, literalmente, nunca se ponía el sol. Pero ese imperio también generaba responsabilidades morales y políticas enormes. En Irlanda, la Gran Hambruna devastó al pueblo entre 1845 y 1852. El hongo que destruyó las cosechas de papa, alimento básico de millones de irlandeses, causó la muerte de más de 1 millón de personas y obligó a otro millón a emigrar desesperados hacia América. Victoria fue denunciada como la reina del hambre en Irlanda, acusada falsamente de indiferencia. La verdad era muy distinta. En enero de 1847, Victoria donó 2.000 libras esterlinas de su fortuna personal a la Asociación Británica de Ayuda, una cantidad equivalente a varios millones de libras actuales. Fue la mayor donación individual hecha por cualquier persona en Gran Bretaña. Victoria apoyó activamente la derogación de las leyes del maíz, que mantenían artificialmente altos los precios del grano y empeoraban el hambre irlandesa. Ignoró la oposición protestante y respaldó el aumento de una subvención anual del gobierno británico al Colegio de San Patricio en Maynooth, un seminario católico irlandés en ruinas. La historia de que Victoria solo donó 5 libras y dio la misma cantidad a un refugio de perros de Battersea el mismo día es pura invención propagandística. En 1849, cuando la hambruna estaba terminando, Victoria visitó Irlanda por primera vez. Fue recibida con cierto entusiasmo, pero la visita no tuvo impacto duradero en el creciente nacionalismo irlandés. El resentimiento hacia el dominio británico ya estaba profundamente arraigado. Victoria también enfrentó crisis políticas internas que amenazaron su reputación. En 1839, 2 escándalos sacudieron su corte. El primero involucró a Lady Flora Hastings, dama de compañía de la madre de Victoria. Rumores maliciosos circularon afirmando que Lady Flora estaba embarazada ilegítimamente de Sir John Conroy, el viejo enemigo de Victoria. Un crecimiento abdominal alimentó las sospechas. Victoria, que odiaba profundamente a Conroy por su cautiverio infantil, creyó los rumores y exigió que Lady Flora se sometiera a un examen médico íntimo. Lady Flora, humillada, se negó inicialmente, pero finalmente aceptó. El examen demostró que era virgen. La autopsia posterior reveló que el crecimiento era un tumor hepático masivo. La familia Hastings y los Tories convirtieron a la prensa contra Victoria, acusándola de haber difundido mentiras crueles. Victoria fue abucheada en apariciones públicas. Inmediatamente después llegó la crisis del dormitorio en 1839. Lord Melbourne, primer ministro del partido Whig y mentor cercano de Victoria, renunció después de que liberales radicales y Tories votaran contra un proyecto de ley para suspender la Constitución de Jamaica, que quitaba poder político a los dueños de plantaciones que resistían la abolición de la esclavitud. Robert Peel, líder Tory, debía formar gobierno, pero exigió reemplazar a las damas del dormitorio de Victoria, asociadas con los Whigs, según la costumbre política. Victoria se negó rotundamente. Peel rehusó gobernar bajo esas restricciones. Melbourne regresó al poder. Muchos cuestionaron la capacidad de Victoria para gobernar como monarca constitucional, figura que debe estar por encima de la política partidaria. Cuando el apoyo a Melbourne finalmente se agotó en 1841, Victoria aceptó que Peel reemplazara a las damas más asociadas con los Whigs. Tras la muerte de Melbourne en 1842, la influencia política de Victoria quedó completamente en manos de Alberto. Él se convirtió en su único confidente político.
Mientras Europa ardía en revoluciones en 1848, Gran Bretaña permaneció relativamente estable. Manifestaciones de los cartistas, que exigían reformas democráticas radicales como sufragio universal masculino, y de nacionalistas irlandeses fracasaron en atraer el apoyo masivo que los movimientos revolucionarios lograban en Francia, Alemania, Italia y Austria. El rey Luis Felipe I de Francia, a quien Victoria había visitado en Normandía 2 veces en 1843 y 1845, fue depuesto durante esas revoluciones y buscó exilio en Inglaterra. Victoria lo recibió con simpatía. Bajo Victoria, Gran Bretaña experimentó transformaciones sociales profundas impulsadas por la Revolución Industrial. Al inicio del siglo XIX, 11 millones de personas vivían en Gran Bretaña. Al final del reinado de Victoria en 1901, la población había alcanzado 37 millones. Esta población creciente se urbanizó masivamente, viviendo en ciudades industriales, trabajando en fábricas, minas y molinos que alimentaban la economía imperial. El ingeniero Isambard Kingdom Brunel construyó caminos, ferrocarriles y el primer barco de vapor completamente de hierro, el SS Great Britain, conectando las redes comerciales e industriales de Gran Bretaña. Antes de que Victoria subiera al trono en 1837, mercancías y personas viajaban en diligencias a 12 km por hora en promedio. Durante su reinado, la construcción masiva de ferrocarriles aumentó esa velocidad a 30 km por hora en los años 30 del siglo XIX, y a 80 km por hora en los años 50. Barcos de vapor traían materias primas a Gran Bretaña, alimentando los molinos de algodón del norte y llevando productos exóticos y nuevos alimentos al mercado británico. El rostro de Gran Bretaña cambió físicamente. Al final de la era victoriana, calles iluminadas, pavimentos, agua corriente, drenaje, inodoros interiores y gas para cocinar equipaban la mayoría de las nuevas construcciones urbanas. Los sindicatos se convirtieron en la voz de los trabajadores explotados. Reformas políticas ampliaron gradualmente el derecho al voto. El voto secreto se introdujo en 1872 para prevenir intimidación electoral, y leyes contra el soborno de votantes se aprobaron en 1883. Sin embargo, los parlamentarios no recibieron salario hasta 1911, lo que significaba que hombres trabajadores no podían ser elegidos sin respaldo financiero de donantes o sindicatos. La educación mejoró dramáticamente cuando en los años 70 del siglo XIX el gobierno asumió responsabilidad por educar a niños de 5 a 10 años. Para 1900, 90% de los niños asistían regularmente a la escuela, aunque en áreas rurales a menudo eran retirados para ayudar en las cosechas. La religión también fue tema de debate parlamentario intenso, especialmente sobre leyes que controlaban actividades dominicales. Nuevas iglesias, no solo anglicanas sino también católicas, se construyeron masivamente en este periodo de creciente tolerancia religiosa. Pero bajo el progreso, la innovación y la prosperidad, la Gran Bretaña de Victoria y sus predecesores hanoverianos era también un lugar de leyes brutales contra la pobreza, crimen rampante, castigos excesivos, contaminación industrial, prostitución, barrios bajos y mendicidad generalizada. Victoria misma era profundamente conservadora socialmente. Creía firmemente que las personas no debían ascender fuera de la clase social en la que nacieron. Incluso se opuso rotundamente al sufragio femenino, describiendo la idea como una locura malvada y demente. En 1876, Victoria fue proclamada emperatriz de India, coronando décadas de expansión imperial en el subcontinente. India era la joya de la corona británica, fuente de inmensas riquezas y símbolo del poder global de Gran Bretaña. Los 42 nietos de Victoria se casaron estratégicamente por Europa, convirtiendo a Victoria en la abuela de Europa. Pero esa red familiar no previno la Primera Guerra Mundial, donde primos enfrentaron primos en trincheras opuestas. Y entre esas conexiones dinásticas viajaba un peligro invisible, la hemofilia. Victoria era portadora de este trastorno genético mortal. Su hijo Leopoldo lo padeció y murió joven. Sus hijas Alicia y Beatriz transmitieron el gen a las familias reales de Rusia y España. El zarevich Alexei, único hijo varón del zar Nicolás II y la zarina Alexandra, nieta de Victoria, sufría hemofilia severa, debilitando la monarquía rusa en vísperas de la revolución. Pero en 1861, cuando Victoria estaba en la cima de su poder, rodeada de familia, respetada por Europa, símbolo de un imperio imparable, la tragedia más devastadora de su vida estaba a punto de destrozarla por completo. El 14 de diciembre de 1861,
el príncipe Alberto murió de fiebre tifoidea en el castillo de Windsor. Tenía apenas 42 años. Victoria estaba completamente destrozada. Escribió a su tío Leopoldo palabras desgarradoras: mi vida como persona feliz ha terminado. El mundo se ha ido para mí. La mujer que había gobernado un imperio con mano firme durante 24 años colapsó emocionalmente. 3 semanas después de la muerte de Alberto, durante una reunión del consejo privado, Victoria estaba tan consumida por el duelo que no pudo pronunciar una sola palabra. Victoria entró en un luto profundo y permanente que jamás superaría. Vistió de negro riguroso por los restantes 40 años de su vida, usando solo joyas mínimas. Se retiró completamente de la mirada pública, lo cual resultó desastroso para su imagen. La depresión la llevó a ganar peso considerable, lo que la desalentó aún más de hacer apariciones públicas. Se volvió extremadamente solitaria y compensó dominando obsesivamente el tiempo de sus hijos, manteniendo viva la memoria de su padre fallecido en cada conversación, cada cena, cada decisión familiar. La reclusión de Victoria llevó al público británico a asumir que era incapaz de realizar su trabajo. Perdió confianza en sí misma y evitó apariciones públicas salvo sus deberes oficiales de gobierno, refugiándose tras los muros de sus residencias reales favoritas, el castillo de Balmoral en Escocia, la casa Osborne en la isla de Wight, y el castillo de Windsor. El pueblo comenzó a perder respeto por su reina. Algunos incluso empezaron a exigir la abolición de la monarquía. Médicos que la visitaron temían que Victoria estuviera mentalmente enferma. Permaneció en reclusión autoimpuesta hasta principios de los años 80 del siglo XIX. Durante estos años oscuros, Victoria encontró consuelo en 2 hombres controvertidos que despertaron escándalo en la corte. El primero fue John Brown, un sirviente escocés de las tierras altas que trabajaba en Balmoral. Brown era directo, rudo, leal hasta la muerte. Hablaba a Victoria con franqueza brutal, algo que nadie más se atrevía. Ella lo nombró su sirviente personal, y Brown la acompañaba constantemente. Rumores maliciosos circularon afirmando que Victoria se había casado secretamente con él, que era su amante, incluso que Brown controlaba a la reina mediante espiritismo para contactar al difunto Alberto. Ninguno de estos rumores fue probado jamás. Victoria simplemente necesitaba un amigo que no la tratara como una reliquia frágil. Después de la muerte de Brown en 1883, Victoria encontró otro confidente igual de polémico, Abdul Karim, un joven sirviente musulmán indio que llegó a su servicio en 1887. Victoria lo llamaba cariñosamente Munsi, que significa maestro, porque Abdul le enseñó hindi y urdu. Lo elevó rápidamente de rango, otorgándole tierras y honores, para furia de la corte británica y su propia familia. El racismo colonial de la época hizo que aristócratas y sirvientes blancos despreciaran a Abdul por su origen. El hijo de Victoria, el futuro rey Eduardo VII, detestaba a Abdul y tras la muerte de Victoria ordenó quemar toda su correspondencia con él y deportarlo de regreso a India. Pero lentamente, Victoria comenzó a emerger de su oscuridad. Su familia, especialmente su hijo mayor Alberto Eduardo, príncipe de Gales, la convenció de realizar más deberes públicos. El primer ministro Benjamin Disraeli, astuto político conservador, cultivó una relación cercana con Victoria mediante halagos calculados y respeto ceremonial. En 1876, Disraeli impulsó que el Parlamento proclamara a Victoria como emperatriz de India, título que ella adoró. India, joya de la corona imperial, simbolizaba el poder global de Gran Bretaña. Victoria nunca visitó India, pero se fascinó con su cultura, comida, idiomas y gente. El año 1887 marcó el gran regreso triunfal de Victoria. Ese año celebraba su jubileo dorado, 50 años en el trono. Londres organizó celebraciones masivas. Desfiles, fuegos artificiales, banquetes públicos, decoraciones en cada calle. Victoria cabalgó por las calles en carroza abierta, vestida de negro pero sonriente, saludando a multitudes eufóricas. Reyes, reinas, príncipes y princesas de toda Europa llegaron a Londres para honrarla. Sus hijos, nietos, parientes alemanes, escandinavos, rusos, griegos, llenaron los palacios. El pueblo británico redescubrió su amor por Victoria. Ya no era la viuda recluida e inútil, era el símbolo viviente de la grandeza británica, la abuela de Europa, la matriarca del imperio más poderoso de la historia. 10 años después, en 1897, llegó el jubileo de diamante,
60 años en el trono, un récord casi sin precedentes. Las celebraciones fueron aún más grandiosas. Tropas coloniales de India, África, el Caribe desfilaron por Londres en uniformes coloridos. Victoria, ahora anciana y frágil, viajó en carroza por 6 millas de calles repletas de súbditos vitoreando. Telegramas de felicitación llegaron desde cada rincón del imperio. Fue el apogeo absoluto del poder imperial británico. Victoria había pasado de ser odiada y ridiculizada a convertirse en un ícono adorado internacionalmente. Pero la edad pesaba. Victoria sufría de reumatismo severo que dificultaba caminar. Pasaba la mayor parte del tiempo en silla de ruedas. Su vista se debilitó. Aún así, insistía en cumplir con sus deberes oficiales, leyendo documentos de Estado, firmando leyes, reuniéndose con ministros. Su mente seguía aguda incluso cuando su cuerpo fallaba. El 22 de enero de 1901, Victoria murió en la casa Osborne en la isla de Wight, rodeada por sus hijos y nietos. Tenía 81 años. Había reinado 63 años, 7 meses y 2 días, más tiempo que cualquier monarca británico anterior. Su nieto, el Kaiser Guillermo II de Alemania, sostuvo su mano derecha mientras moría. Su hijo Alberto Eduardo, ahora de casi 60 años, finalmente ascendió al trono como rey Eduardo VII. El funeral de Victoria fue un espectáculo imperial sin igual. Su ataúd, cubierto con la bandera británica y su velo de novia blanco de 1840, fue transportado en un cañón naval tirado por caballos desde la isla de Wight hasta Londres, luego a Windsor. Reyes y emperadores de Europa caminaron detrás del cortejo. Multitudes llenaron las calles en silencio respetuoso. Victoria fue enterrada junto a su amado Alberto en el mausoleo real de Frogmore, donde había ordenado construir una tumba doble décadas antes. El legado de Victoria es inmenso y complejo. La era victoriana definió el siglo XIX británico: industrialización masiva, expansión imperial sin precedentes, innovación científica y tecnológica, reformas sociales graduales, moralidad conservadora estricta. Victoria simbolizó estabilidad, familia, deber, imperio. Pero también presidió injusticias brutales, pobreza extrema, explotación laboral, imperialismo violento, opresión de mujeres y colonizados. Sus 42 nietos se casaron por toda Europa, conectando las casas reales del continente. Pero esa red familiar no previno la catástrofe. La Primera Guerra Mundial enfrentó a primos contra primos. El rey Jorge V de Gran Bretaña, el Kaiser Guillermo II de Alemania y el zar Nicolás II de Rusia, todos nietos de Victoria, se encontraron en bandos opuestos de trincheras sangrientas. Millones murieron. Imperios colapsaron. El mundo que Victoria conoció fue aniquilado. Y la hemofilia, la enfermedad invisible que Victoria portaba en sus genes, viajó silenciosamente a través de sus descendientes. Devastó a la familia imperial rusa. El zarevich Alexei, bisnieto de Victoria, sufría ataques hemorrágicos agonizantes. La desesperación de su madre, la zarina Alexandra, la llevó a depender del místico Rasputín, desacreditando a la monarquía y acelerando la revolución rusa. La enfermedad también afectó a la realeza española. El gen de Victoria tuvo consecuencias políticas catastróficas. Pero a pesar de las contradicciones, tragedias y sombras, Victoria sigue siendo una de las figuras más influyentes de la historia. Transformó la monarquía británica de una institución desprestigiada en un símbolo de continuidad nacional. Popularizó tradiciones que perduran: la novia de blanco, el árbol de Navidad, la familia real como modelo moral. Gobernó durante transformaciones tecnológicas que cambiaron la humanidad para siempre: ferrocarriles, telégrafos, fotografía, electricidad. De niña prisionera en Kensington a emperatriz del imperio más grande del mundo. De huérfana solitaria a abuela de Europa. De reina joven y vulnerable a viuda eterna vestida de negro. Victoria vivió 91 años extraordinarios que definieron una era completa. Su nombre se convirtió en sinónimo de un siglo, de un imperio, de una revolución. La era victoriana terminó con su muerte, pero su sombra sigue proyectándose sobre la historia hasta hoy.